Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 19. En este libro de Gálatas, tanto Pablo como las escrituras del Nuevo Pacto eran objeto de ataques. Y si estos ataques hubieran triunfado, el cristianismo tal como se lo conoció no hubiera sido pasado, no hubiera dejado de ser más que una secta del judaísmo. Es decir, estaría dependiendo totalmente del Brit Milá, de la circuncisión. Y la observancia de la Torá, según los hombres y no según Dios. No estamos hablando mal de la circuncisión, estamos diciendo que obligaría a los gentiles a circuncidarse y a hacerse judíos, lo cual no corresponde. Y sería esto en lugar de ser exclusivamente la revelación masiva a toda la humanidad de la gracia de Dios. No es porque la gracia no hubiera estado en el Tanaj, como muchos dicen, ahora estamos en la gracia, antes estaba en la ley. No, la gracia estuvo ahí. Por gracia se le reveló a Abraham. Y Noé halló gracia en los ojos de Dios, siempre estuvo la gracia. Lo que pasa que acá, a partir de ahora, la gracia fue para toda la humanidad, no solamente para el pueblo hebreo. Ahí está la diferencia. Si no, los gentiles no hubieran sido tocados. Pablo, por si no lo sabían, revolucionó el pensamiento de la fe. No se puede creer eso de Pablo, ¿no? Pablo fue el que trajo el problema. En el judaísmo ortodoxo no tienen problema con Yeshua, con el Señor. Tienen problema con Pablo. Pablo lamentablemente no fue comprendido ni por el judaísmo ni por el cristianismo. Se lo ha tergiversado por todos lados, lamentablemente. Por eso a Pablo hay que analizarlo muy bien. No es fácil. Pablo insiste que su mensaje no dependía de ninguna persona humana, sino es pura y exclusivamente de la revelación de Dios. No tenía que ver con lo humano. Porque lo humano en realidad no sirve para nada más que para problemas. Lo que sirve es lo divino, que es el que guía nuestras vidas, si lo dejamos claro. Habían hebreos que habían aceptado a Yeshua, pero sostenían que todas las promesas eran solamente para el pueblo hebreo, exclusivamente, y que no se podía compartir este tesoro con ningún gentil. Por este motivo se enfurecían con Pablo que llevaba este mensaje a los gentiles. Los gentiles eran inmundicia. No hablo de los gentiles de hoy en día. Los gentiles de esa época eran todos paganos, idólatras. Adoraban ídolos. Tenían sexo en los templos adorando a sus dioses. Madres con hijos, hijas con padres. Era cualquier cosa. De eso está hablando en esa época. La condición para compartir con el gentil esta fe era que se hicieran hebreos, se circuncidaran y pasaran a ser judíos, cosa que combate totalmente Pablo. No es bíblico. Hay que leer Romanos para eso. Para Pablo lo esencial era no lo que la persona podía o quería para Dios o por Dios, sino lo que Dios había hecho para las personas, era la inversa. No eran los caprichos de Dios lo que valían. Era la voluntad de Dios para las personas. Pablo decía que Abraham no se ganó el favor de la gracia por la Torá, sino que fue por la fe. Abraham no conoció la Torá, todavía no estaba entregada. No habíamos llegado a Monte Sinaí. Él la tenía en su corazón por revelación divina. La Torá fue entregada 400 años después de Abraham. Abraham creyó sin ver nada.
Gálatas 3:19. Entonces, dice Pablo, ¿para qué sirve la ley? Está hablando de la Torá, no de la ley. Hay que diferenciar entre Torá, palabra de Dios, y el legalismo que le agregaron los hombres. Hay que diferenciar. Acá Pablo está hablando de Torá. ¿Para qué sirve la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. Leo despacito para que entendamos bien lo que Pablo nos está diciendo acá. 3:21. Entonces, la Torá, acá en la Reina Valera dice la ley, pero está hablando de la Torá, ¿contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Porque si la Torá dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua HaMashiach fuera dada a los creyentes. Pablo está tratando de mostrar la superioridad de la gracia y la fe por sobre la ley que agregaron los hombres, el legalismo por el legalismo de sí. Es decir, Pablo lo que sostiene también en Romanos no es que la circuncisión no sea buena. El judío tiene que seguir circuncidando a sus descendientes porque es el pacto de Dios con Abraham, que era por perpetuidad y Dios no se contradice. Lo que Pablo dice, que la circuncisión, el talit, las filacterias, no salvan. Es nuestra forma judía de seguir a Dios y alabar a Dios. Con las filacterias, con el manto de oración, con la circuncisión, con el kashrut de la dieta alimentaria de Levítico 11, que Dios dijo era por perpetuidad. ¿Cómo vamos a decir que ya está, ya pasó? Mentira. Es tergiversar la palabra de Dios. Lo que dice Pablo, que todo eso nos salva, y estoy de acuerdo. Para los gentiles que vienen de las iglesias, ¿la Santa Cena salva? ¡No! Es recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Pero no salva a nadie, lo que salva únicamente es la fe, ninguna otra cosa. Ningún ritual, ninguna cosa salva más que la fe, un corazón entregado, reconociendo al Señor lo que hizo por nosotros, como nuestro Salvador. Eso es lo único que salva, lo otro son formas de adorarlo, formas de reconocerlo y de valorarlo, nada más. Y hace 4 observaciones, Pablo. No estoy enojado para los que no me conocen. Uno se entusiasma, se posesiona con la palabra de Dios, nada más. La congregación me conoce, lo sabe, no estoy enojado con nadie. Me enojo con la mentira, con eso sí. La ley, la Torá, se introdujo, acá sí es la Torá, por causa de las transgresiones. Si el pueblo hubiera sido santo, no hubiera sido falta ninguna ordenanza. Pero somos humanos, no somos robots que tenemos el botoncito, soy creyente y ya soy perfecto. No existe eso, son ilusiones, no hay tal cosa. Por eso Dios inventó el perdón, si no cuántos diluvios tienen que haber habido, cantidad, ¿no? Ya que donde no hay Torá, no hay pecado. Si no conocemos lo que es pecado, no hay pecado. Por eso Moisés rompió las tablas cuando el becerro de oro, para minorar el castigo a su pueblo. Al no leer, no sabían. No se puede condenar a alguien por hacer algo que no está prohibido. Si no se le enseñó que esto está mal, lo sigue haciendo porque no sabe que está mal, no sabe lo que es malo. La función de la Torá era definir el pecado. Pero aunque definiera el pecado, no lo puede remediar, salvo que la persona por fe y por entender el mensaje de Dios revelado a él como a Abraham, pueda entender, lo cual es improbable.
porque sería salvo por él mismo y eso es imposible. ¿Se va entendiendo de lo que hablo? ¡Qué alegría! El mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno, como leí antes. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Un tratado de la Torá siempre implica dos partes, o más. Una da y otra acepta. Hay un contrato entre dos partes o más. Y ambos tienen que cumplir cada uno su parte. Si este acuerdo se quebranta, ese acuerdo quedaba disuelto o anulado. Entonces ninguno tenía obligación de cumplir con el otro. Y eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Él no tiene obligación de darnos absolutamente nada. Así tampoco tiene obligación. Lo hace por amor y misericordia. Pero cuando rompemos el pacto, no tenemos derecho a reclamarle nada, ni a pedirle nada. Porque nosotros rompimos el pacto. Él no lo rompe nunca, somos nosotros que lo rompemos. Pero una promesa, un acuerdo depende de dos partes o más, como dijimos, pero una promesa es algo diferente. Una promesa depende de una sola persona. El camino de la gracia no depende de una persona. El hombre no puede hacer nada para alterar las promesas de Dios. El acuerdo sí, la promesa no. La promesa y viene de Dios solamente. Nadie puede alterar una promesa de Dios, porque Dios es Dios y nadie lo puede tocar, ni nadie lo puede forzar a cambiar absolutamente nada. El pueblo puede ser que desobedezca todo el tiempo, pero el amor de Dios y la gracia de Dios son inalterables, eso no se modifica. La gracia y el amor está siempre, con unos o con otros, pero siempre está. Siempre Dios lo tiene a mano para entregárnoslo. Depende de nosotros que lo podamos recibir o no, de acuerdo a cómo actuemos. Según Pablo, el funcionamiento de la Torá dependía de dos partes y la promesa solamente de una. Estoy totalmente de acuerdo. Como saben, soy paulista en un 1000%, no en un 100%. Entonces, la ley se opone a la gracia, a la Torá se opone a la gracia. Pablo dice que no. Y estoy de acuerdo. Después le cuento cuánto me pagó Pablo para que diga esto. Dice que la Escritura encerró a todos dentro del pecado. Dvarim 27:16 de Deuteronomio dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Se sabe que es casi imposible cumplir absolutamente toda la Torá, pues somos falibles, somos humanos, cometemos faltas, no somos perfectos. Y por lo tanto, la consecuencia de la Torá, porque esto es consecuencia de la Torá, es recibir la gracia de Dios para que nos perdone las faltas. El perdón es parte de la gracia y la misericordia de Dios. Porque Él dice, seré misericordioso con quien seré misericordioso. Él decide, no nosotros. Es Él el dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada, y menos de su voluntad. 3:23. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley. Ahí sí, la de los hombres. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. (3:24). De manera que la Torá ha sido nuestra guía para llevarnos a Yeshua. Pues en Deuteronomio le dice: un profeta como tú levantaré de tu pueblo, y a él oirán, y el que no lo oiga, mejor ni hablemos. A fin de que fuéramos justificados por la fe. 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. 3:26.
porque todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua HaMashiach. 3:27. Pues todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Eso el que fue honesto en su acto de Tevilá, porque el bautismo viene de las abluciones diarias que hacían los esenios, de donde salió Juan el Bautista. Era una secta del judaísmo. Judíos que decidieron irse de la sociedad y aislarse en las montañas, frente al Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, para vivir en santidad y no contaminarse de la sociedad. Y lo único que hacían eran abluciones diarias, baños de inmersión todo el tiempo, y sembraban y eso vivían, no se casaban, vivían en santidad, vivían en las cuevas. Y lo que hacían era estudiar Torah todo el tiempo. De ahí surgió Juan el Bautista. Y hacían lo que conocemos en judaísmo, el baño, el acto de Tevilá, la inmersión para purificarse. De ahí se da el bautismo por inmersión. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. 3:28. Acá es un versículo que a mí me hace reír la gente a veces. Este versículo es clave para entender un problema que se presentó hace un tiempo cuando surgieron los pseudo grupos mesiánicos que decían, algunos, y lavaban el cerebro, que como el Señor era judío y Yeshua era hebreo, el que cree en él ya es judío, por seguir al Señor judío. Parece que no conocen un poco cómo es el tema en el judaísmo. Es por sangre. Si viene de madre judía, es judío, y si no, y si viene de padre, para el Estado de Israel también es reconocido porque tiene sangre judía. Para la ortodoxia no, solamente por madre. Pero es por sangre, no es por ósmosis. Entonces vienen acá y me dicen, 3:28, lo leemos. Ya no hay judío ni griego. Dicen, acá dice que ya no hay judío ni griego, por lo tanto somos todos judíos. No, pues podemos ser todos griegos también si es por eso. Entonces les digo, léanme la otra parte, no me lean la primera parte. Porque también dicen, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Yeshua HaMashiach. Entonces yo no me casé con una mujer, mi mujer no se casó con un hombre. Pues si no hay judío ni griego y son todos judíos, entonces tampoco hay mujer ni hombre. Yo soy hombre y soy mujer, ¿o qué soy? El hombre sigue siendo hombre y la mujer sigue siendo mujer. El judío sigue siendo judío y el griego sigue siendo griego y el gentil sigue siendo gentil. En el Señor somos uno. De dos pueblos somos uno en Él. Pero seguimos siendo diferentes. Yo adoro a mi Señor en forma hebrea y ustedes adoran en forma cristiana. Y está bien. Cada uno es quien es. Eso no cambia. Pues si el Señor hubiera querido que seamos todos judíos, nos hubiera hecho todos judíos. Por algo hizo judíos y gentiles. Hay una razón, se las puedo explicar también, pero no es ahora el momento. En el Señor sí somos uno. Pero yo sigo cuidando mi dieta alimentaria y no como cerdo. Y uso las filacterias. Y a los judíos les digo, sí circunciden a sus hijos. A los gentiles les digo, no, jamás. 3:29. Y si vosotros sois de el Mesías, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa, por fe. Sí, el gentil es heredero de Abraham, por la promesa, por la fe, no por sangre. Por sangre yo sí soy judío, nací judío, mi familia es judía. Además mi padre se llamaba Abraham, mi madre se llamaba Sara, en serio. Así que por doble partida encima. Pablo está hablando sobre el papel fundamental que cumplió la Torá en el plan de Dios. De eso está hablando Pablo. Pablo reivindicaba su ser judío. Dijo, soy fariseo de fariseos. Y era un doctor en la Torá, un entendido en la Torá. Fue alumno de Gamaliel, que salió de la escuela de Hillel, un rabino muy famoso. Entre los griegos había un siervo en las familias que cumplía un rol particular. Se llamaba el paidagogos. Hasta aprendí griego, miren ustedes, para ustedes, ¿eh? No era un maestro, sino que era normalmente un esclavo anciano
conocido por la familia y estaba a cargo del bienestar moral de los niños, y su trabajo era cuidar que tuviera las cualidades de un hombre, y tenía que llevarlos al colegio y luego a su casa. Cuidaba a los niños de las familias. No era el que le enseñaba a los niños, pero el que los cuidaba, ya que enseñar lo hacían los maestros. Pablo decía que eso se parecía a la Torá. Estaba para conducir a las personas al Señor prometido, al Mesías. No podía llevarlo a la presencia del Señor, pero sí podía llevarlo o guiarlo a una posición que sí podía entrar en el Señor. Esta era la forma de preparar a un pueblo para recibir al Señor a través de la Torá, mostrando que por las normas en sí mismas era imposible, ya que no era posible guardar todas las normas, como explicamos hace un rato. Una vez que la persona conoce al Señor, ya se da cuenta que todo eso no es lo que salva. Cuando conocemos a nuestro Señor como corresponde, en la intimidad, conocer en el vocabulario bíblico es intimar, como el hombre conoce a su esposa en la intimidad. Así tenemos que conocer a Dios, y así nos conoce Dios a nosotros. Es una relación privada entre cada uno de nosotros y Dios, donde nadie más puede intervenir. Entonces el que conoce a Dios sabe que todas las formas no salvan. Si no, no conocemos bien a Dios. Nos referimos a las normas que imponen los hombres, pero no a las normas que instituyó Dios. Porque en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, el no matarás de la Torá de Éxodo, en Monte Sinaí, sigue siendo vigente. El no robarás sigue siendo vigente. El no codiciarás a la mujer de tu prójimo sigue siendo vigente. El no presentarás falso testimonio sigue siendo vigente. Entonces, ¿dónde está que la ley quedó atrás? ¿Qué es eso? ¿Cómo que quedó atrás? ¿La palabra de Dios quedó obsoleta? ¿Alguna palabra de Dios puede quedar obsoleta? ¿A quién se le ocurre pensar eso? Dios tiene dos palabras, una en el Tanaj y otra en el Brit Hadashah. ¿Qué es esto? Es la misma, que continúa y se enriquece porque está viva. Por lo tanto, ya no dependía de las cosas que hicieran en cuanto a los rituales, sino que dependía de la gracia y misericordia de Dios. Eso es lo que vino a enseñar nuestro Señor. A mostrar dónde está la salvación y de qué manera. Y no era con los rituales y las formas, sino que era simplemente con el corazón entregado a Él. Pablo decía que todos los que fueron bautizados en el Señor, Yeshua, se revistieron del Señor. Bendito Dios por eso. 1. El bautismo era una costumbre, y lo sigue siendo, hebrea. Para aceptar vivir de acuerdo a la ley hebrea, tenía que hacer 3 cosas cada hombre. Brit Milá, que es la circuncisión. Ofrecer sacrificios, Corbanot. Y bautizarse por inmersión, el acto de Tevilá. Pablo habla de la circuncisión también. En el gentil solamente del corazón. Deuteronomio también habla de la circuncisión del corazón. Acá está el Brit Milá, el pacto de palabra. Brit Milá es pacto de palabra. Cuando le dijimos sí a nuestro Señor, estamos circuncidando el corazón. Es un pacto de palabra entre Dios y cada uno de nosotros. ¿El nuevo pacto niega esto? Por supuesto que no. Continúa con la costumbre judía. Un pacto de palabra con nuestro Señor. El Señor no era chino, era judío. Ofrecer sacrificios, Corbanot. Cuando oramos, ¿no estamos entregando nuestro corazón? ¿Sacrificando nuestras miserias humanas? El acto de Tevilá de inmersión, cuando nos bautizamos, nos sumergimos. En el judaísmo es parado en un pilotón profundo, acá es acostado. ¿Cuál es la diferencia? ¿La posición? ¿Eso cambia mi relación con Dios? Es lo más mínimo. Las aguas me purifican en una forma simbólica, porque el agua es agua y no purifica nada. Lo que me purifica es mi corazón cambiado.
La migbe, que es el baño ritual de purificación del judaísmo que se hace hasta hoy en día, antes de Shabbat, antes de las festividades, antes del matrimonio del hombre y la mujer después del parto, la mujer después del período. El que se bautizaba en el judaísmo se cortaba el pelo y las uñas, se desnudaba totalmente, el recipiente del bautismo tenía que tener unos 300 litros de agua y el agua tenía que tocar todas las partes del cuerpo. Hacía su confesión de fe delante de 3 padrinos. Mientras estaba en el agua, se leían partes de la Torá, se lo alentaba y se lo bendecía. Al salir del agua, ya era miembro del pueblo hebreo. Así es cuando la gente se convierte al judaísmo ortodoxo, es así, hasta hoy en día. Había entrado en la fe judía por medio del bautismo, el acto de tevilá, inmersión, el acto de bautismo, es lo mismo. Nada más que ahí la persona entra para eso, un peritón profundo y no queda con esto afuera nada más. Y después se sumerge y ya está. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo parado y acostado? Díganme, ninguna. La entrega es la misma. Viene del judaísmo el bautismo por inmersión, gente. Juan el Bautista era judío, sabían, ¿no? A través del bautismo llamado cristiano se había entrado en el Señor. Es discutible porque el Señor es consecuencia de la Torá, porque es la promesa a Moisés en Deuteronomio. Y del plan de Dios. Y por lo tanto los que hicieron el acto de tevilá ya entraron al Señor por herencia de fe. Abraham no, bueno, teóricamente no conoció al Señor, pero sí lo conoció. Lean Génesis 18 y 19, van a ver que lo conoció al Señor. Pero Isaac y Jacob no lo conocieron, no fueron salvos, ¿pero qué creen ustedes? Josué no fue salvo, ¿creen ustedes? ¿Creen que no? Por supuesto que fueron salvos. Se considera que el bautismo del cristianismo conduce a una unión real con Yeshua. El bautismo es una unión real con el Señor, pero no por el agua en sí, sino por la fe. El agua es un medio nada más. Pues si no, creeríamos en el agua bendita, ¿no? Dios nos libre. El bautizado se vestía con una túnica blanca. ¿Apocalipsis no habla de la túnica blanca? ¿Los 144.000? ¿No habla de la piedrecilla blanca? Por supuesto que sí. La túnica blanca es la santidad, de la purificación. De la nueva vida de santidad del Señor, y así se considera que quedaba revestido del Señor. Lo pueden leer en Apocalipsis 7:9. Ahí habla de la túnica blanca. En el versículo 28, Pablo dice que las distinciones quedan anuladas, que las diferencias quedan anuladas. Al estar todos en deuda con el Señor por la gracia, ya que por gracia en el Tanaj se reveló a muchos. Pero en esta nueva etapa, el Señor se reveló a todos, a la humanidad plena. Algunos lo aceptaron, otros no. Pero Él se reveló a todos. El sermón del monte fue a la intemperie, no un lugar cerrado para privado, para una élite, fue para todos. No lo hizo adentro de un lugar cerrado. La otra cosa que nos hace igual es que creemos en el mismo Señor y en el mismo Salvador, ¿o no? Estamos unidos, somos hermanos, somos hijos del mismo Dios. Yo si me corto tengo sangre roja, ustedes también, ¿no? Qué coincidencia, ¿vieron? 4:1. No falta mucho, ¿eh? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. 4:2. Sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torá. El Señor nació bajo la Torá. María no era María, era Miriam. Y José no era José, era Yosef. Hebreos. Está bien, José no es el padre del Señor, ya sabemos, pero sí el padre
legal de alguna manera, por llamarlo de alguna manera. 5. Para redimir a los que estaban bajo la ley de los hombres, o sea, todo lo que le agregaron a la Torá, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el ruaj de su Hijo, el Espíritu, el cual clama, Abba, Padre. 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Ya no estamos esclavos de nadie, salvo los que se alejan de Dios, son esclavos del otro que está ahí abajo esperándonos y contentos de recibirnos. Pero ¿saben qué? Le hicimos pito catalán. Bueno, esto es muy antiguo, los chicos ya ni saben qué es eso. Pero no importa, los grandes sí sabemos de qué hablo. En el mundo antiguo, el proceso de maduración era diferente al de ahora. En el judaísmo, cuando el niño cumplía los 13 años, su padre lo llevaba al templo, hoy en día también, y se convertía en un bar mitzvah. Es la ceremonia que hace el varón judío a los 13 años. Un bar mitzvah, bar es hijo en arameo, en hebreo es ben, en hebreo es bar, en arameo. Bar mitzvah quiere decir hijo del precepto. A partir de ahí el chico judío se convierte en responsable de sus actos ante Dios y la comunidad. Ya el padre no es más responsable de sus actos espirituales. Y el padre hacía una bendición, la alegría de que su hijo, pero por dos motivos. Porque el hijo había madurado y ya estaba en condiciones de leer Torah con los hombres y se ponía por primera vez las filacterias. Pero por otro lado, el padre se liberaba de la responsabilidad y la carga de tener que pagar las consecuencias de los actos de su hijo. Y el padre dice una bendición que dice: bendito Dios que me has relevado de la responsabilidad por este chico. Padres jóvenes, oren para que lleguen rápido a la edad y se liberan. Y que ellos paguen las consecuencias de lo que hacen y no los grandes. El chico también hacía una oración comprometiéndose con Dios y la comunidad a obedecer los mandamientos y ser responsable en cumplirlos, agradeciendo pasar de la niñez a la virilidad. De repente el niño ya era hombre de la noche a la mañana. En Grecia, un niño estaba cuidado por su padre desde los 7 hasta los 18 años. Me parece que los chicos preferían ser griegos. Y se convertía en un efebos, es decir, en un joven, y estaba 2 años bajo la supervisión del Estado. En Atenas había 10 clanes, y antes que el niño se convirtiera en un efebos, se lo recibía en un clan, y se festejaba algo que se llamaba la paturia. Y en una ceremonia se le cortaba el pelo y se los ofrecía a los dioses, y otra vez el crecimiento estaba definido. En Roma no estaba definido, pero oscilaba entre los 14 y los 17 años, en un festival que se llamaba la Liberalia. Se le quitaba la toga que llevaba y se le ponía la toga virilis, que era la de los adultos, y se le introducía automáticamente en la vida adulta. Cuando un chico era menor podía tener propiedades, pero no tenía decisiones legales, ni podía tener control de su propia vida, pero sí podía tener propiedades. Se le dirigía en todo y por lo tanto no tenía más derechos que un esclavo, pero al llegar a la hombría tomaba posesión de lo suyo. Dice Pablo que en la infancia del mundo la Torá tenía dominio, pero esta era la base de algo más profundo. En la antigüedad se creía en la astrología y que cada individuo tenía su estrella o astro y que según eso cada uno tenía un destino marcado. Todos estaban bajo la tiranía de las estrellas y buscaban cómo liberarse. Según dice Pablo, creía que los gálatas vivían de acuerdo a esta creencia. Pablo dice que los gálatas no eran más que niños y estaban sujetos a la Torá, y que cuando todo estuvo dispuesto, Yeshua vino a liberar a la humanidad. Pablo sostiene que este clamor de Padre a Dios viene del corazón influido por el Espíritu Santo, mostrando su necesidad de él.
Para Pablo, el que se dejaba gobernar por los mandamientos de la Torá era todavía un niño, y el que había aprendido y aceptado el camino de la gracia ya era maduro. Acá está hablando del que estaba sujeto a lo que los hombres le agregaron, al legalismo. Entonces, no leo más, ya está. Lo que hay que tener en claro, cuál es el rol de cada uno en este camino de la vida en Dios. El pueblo hebreo fue llamado a hacer luz a las naciones, a llevar la palabra de Dios, el código de ética y moral a la humanidad. Por eso Dios nos diseminó por el mundo. Dijo, como las estrellas del cielo, como la arena del mar que se vuela para todos lados. No hay lugar del mundo donde no hubieron judíos, no lo hay. Por las persecuciones, por las expulsiones, porque el plan de Dios era que teníamos que llevar su palabra a toda la humanidad. Los gentiles tienen otra misión. Yo no le puedo testificar a mi pueblo como judío. Primero, que ellos creen que yo vendía al Dios de Israel por los dioses cristianos, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia Católica se encargó de esto. Para ellos no es normal que un judío hable de Jesús, de Yeshua. Es normal que lo haga un gentil. Yo soy un traidor. A mí no me van a escuchar. A un gentil lo van a escuchar. Porque es natural que le hablen de Yeshua. Pero para ir a mi pueblo hay que conocer de judaísmo, si no, no lo van a escuchar. El Señor le dijo a los discípulos, no vayáis ni a los gentiles ni a los samaritanos. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misión de los gentiles era testificar a mi pueblo. Dios cerró el entendimiento de mi pueblo para que lo rechacen al Señor. Era el plan de Dios que tenía que ser rechazado. Si no, los gentiles no iban a ser salvos. Ahora, ya está. Nos lo tienen que devolver porque es nuestro. Y los gentiles tienen que presentar a nuestro Señor a mi pueblo, para que ahora mi pueblo sea salvo. Eso es lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Porque cuando venga la redención para mi pueblo, ahí va a volver el Señor. Entonces todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros seguir difundiendo la Torá e iluminar al mundo. Los gentiles testificar a mi pueblo para que sean salvos y todos ser salvos. Y ahí va a volver el Señor. Y se va a cumplir la última de las profecías. Que el Señor les bendiga.